Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy te quiero mostrar cómo hacer este suéter con la técnica de top down. Desde el cuello hasta el puño de las mangas está hecho en una sola pieza. No hay costuras, no hay uniones. Así que quédate conmigo y con Lucas para que aprendas a hacerlo. Empecemos. Para hacer este suéter vamos a usar este hilo, es de la marca Cisne y se llama Light. Tiene una particular de que es reflectivo. Este hilito gris que ven entrelazado por todo el hilo le da como un toque de luz a la pieza cuando tomas una foto con flash o te refleja la luz en la oscuridad. Voy a usar aguja de 5 milímetros, 4 marcadores de puntos y tijeras. Este es un tono diferente al que usé para el suéter, pero con este te voy a mostrar las primeras partes del suéter. Vamos a empezar con un nudo deslizado y 11 cadenas. Ya tengo mis 11 cadenas y en la segunda cadena desde mi aguja voy a empezar a hacer puntos medios o medias varetas. Así hacemos nuestro punto medio y voy a seguir haciendo puntos medios por cada una de las cadenas hasta llegar al final y tener 10 puntos medios. Aquí estoy empezando a hacer el cuello. Ya tengo listos mis primeros 10 puntos medios, así que voy a hacer una cadena al aire y giro mi tejido. Ahora voy a empezar a hacer puntos medios deslizados. Tomo hebra, entro en mi punto, saco hebra y con esta última hebra que tengo en la aguja es la que voy a tomar para pasar por las dos primeras lazadas. Aquí no va a haber una tercera lazada. Tomo hebra, entro al punto, tomo hebra y esta misma la paso por las dos primeras lazadas. Y así voy a ir repitiendo hasta terminar la fila de 10 puntos medios deslizados. Ya terminé mi segunda fila, ahora vamos a hacer la tercera cadena, giro el tejido y voy a hacer mis puntos medios deslizados, pero esta vez entrando solo en la hebra trasera del punto de la fila anterior. Esa es la primera, la segunda, allí entro en el medio del punto y hago mi punto medio deslizado. Y este es el punto que vamos a usar para hacer todo el cuello. Yo estoy haciendo una talla M, así que voy a hacer 80 filas para el cuello. Si vas a hacer una talla S o L, te dejo las filas que puedes hacer en la descripción, pero yo realmente te recomiendo que vayas tejiendo y midiendo alrededor de tu cuello en la caída que tú quieras que tenga el suéter para que te quede perfecto a tu medida. Así es como se va a ir viendo el tejido. Este es el efecto que queremos lograr, simular un punto en dos agujas. Mira que por los dos lados queda exactamente igual y este es un punto bastante elástico, ideal para el cuello. Entonces yo quiero que el frente se vea de esta forma y ahora te voy a mostrar cómo cerrar el cuello. Eh, yo voy a hacer solo esta pequeña muestra porque no es el material con el que voy a trabajar. Voy a hacer una cadena al aire, doblar por la mitad y vamos a suponer que ya terminamos el cuello, ahora lo vamos a cerrar. Aquí tengo mi cadena inicial y la última fila que hice. Yo lo que voy a hacer es introducir mi aguja en el primer punto que me consigo acá y a la vez lo enfrento con la cadena que le corresponde y paso por el punto y por la cadena. Luego va a tomar hebra y cierro con un punto deslizado. Así voy a ir haciendo. Paso por el punto, por la cadena inicial y punto deslizado. Esta es la forma en la que voy a cerrar el cuello hasta terminar pues con 10 puntos deslizados.
Y así nos quedaría la costura para cerrar el cuello. Entonces, bueno, se ve un poco parecida a la puntada que intentamos hacer. Recuerda que este es el derecho, entonces acá en la parte de abajo es donde yo voy a empezar a hacer el suéter. ¿Ok? Aquí tengo como quedaron mis costuras y ahora aquí voy a empezar a hacer unos puntos bajos para poderle dar inicio al canesú del suéter. Voy a ajustar acá el hilo con una cadenita y vamos a tejer por la parte lateral de cada punto que nos vamos a conseguir en las filas, ¿sí? Entonces empezamos acá mismo donde hice la cadena con un punto bajo normal y donde en el que sigue voy a hacer un aumento de punto bajo. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Cuando me consigo el punto que está como en la parte de atrás, escondidito, ahí voy a hacer un punto bajo sencillo. Y cuando llego aquí a la parte de relieve, voy a hacer dos puntos bajos juntos en el mismo punto, es decir, un aumento. Acá un punto bajo solo y en el de relieve un aumento. Nos toca punto bajo y en el que sigue aumento. Esto lo voy a hacer hasta terminar todo lo que me quedó la circunferencia del cuello. Y ya después vamos a empezar con el canesú. Bueno, miren, así me quedó mi cuellito redondito, súper lindo. Esta es la costura, la voy a poner atrás. Y aquí está la fila que hice de un punto bajo y un aumento. Esta es la parte delantera, como yo quiero que se vea el cuello, así que por acá es por donde voy a empezar a hacer el canesú. Introduzco mi aguja en cualquiera de los puntos bajos y aquí voy a hacer mi primer cambio de color. Voy a trabajar con este fucsia y este naranja. Voy a hacer 3 cadenas al aire y voy a empezar a hacer puntos bajos. Introduzco en el punto que tengo enseguida y hago mi primer punto bajo. Al hacer la fila de puntos bajos que tenían aumentos, yo quedé con 120 puntos bajos. Entonces vamos a trabajar con 120 puntos en total que voy a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque vendrían siendo 4 piezas, que son 2 mangas, el delantero y el trasero. Al dividir 120 entre 4 me da 30 puntos, es decir, que cada una de estas piezas, mangas, delantera y trasera, va a estar comprendida por 30 puntos. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer, tejer mis primeros 30 puntos altos. Ya tengo mis primeros 30 puntos, entonces aquí voy a hacer mi primer aumento. Hago una cadena al aire y donde acabo de hacer este punto voy a hacer otro punto alto. Así me va a quedar mi aumento y esto me va a marcar la primera división de una de las piezas. Voy a seguir haciendo 30 puntos altos y al llegar al punto 30 voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer. Puedes poner un marcador de puntos en cada uno de estos aumentos para que tengas muy claro en la siguiente fila donde vuelves a hacer tu aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces más y de esta forma vamos a terminar con la primera vuelta. Nos vemos para hacer la segunda. Aquí ya terminé mi primera vuelta, como pueden ver, ya puse algunos marcadores de puntos donde tengo mis aumentos. Este es otro aumento que tengo. Entonces así ya vamos identificando cuál es cada una de las piezas. Voy a cerrar esta vuelta. Aquí tengo las primeras 3 cadenas que hice al inicio, entro en la tercera y cierro con un punto deslizado. La terminé justo después del aumento. Entonces vamos a hacer la segunda vuelta, que va a ser sobre esta. Siempre vas a hacer simplemente aumentos donde tienes tus marcadores de puntos, que es donde hiciste los aumentos de la fila anterior. Si eres principiante, te recomiendo que siempre estés usando los marcadores de puntos en cada fila, los vas moviendo para ayudarte. Y si no, si ya eres un poco más experta,
igualmente es muy fácil identificar los aumentos, puedes obviar el paso de los marcadores de puntos, pues que se, en algunas ocasiones se vuelve un poquito engorroso estarlos sacando para cambiarlos. Bueno, vamos con la segunda fila. Aquí terminé yo con el aumento, cerré mi fila y voy a hacer una, dos y tres cadenitas y empiezo a hacer mis puntos altos. Aquí me estoy consiguiendo con el primer aumento, tengo mi marcador de punto, lo voy a quitar y voy a entrar en el medio de los dos puntos, es decir, en la cadenita que hice al aire. Ahí voy a hacer un punto alto, cadena al aire y allí mismo entro para hacer el segundo punto. Así me queda y en el espacio de la cadenita vuelvo a poner mi marcador de punto. Y continúo haciendo puntos altos hasta llegar al siguiente. Y es lo que vamos a venir haciendo. Miren, yo ya terminé mis primeras 5 filas en el color naranja. Hice 5 filas porque quiero que tenga el mismo ancho que logré con el cuello. Y cada una de las filas de cambio de color van a ser del mismo ancho. Es decir, que cada 5 filas voy a cambiar de color. Aquí ya me toca cerrar, terminar con el naranja y empezar a usar el fucsia. Introduzco mi agujita y tomo el color fucsia. Vamos a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo con el naranja, simplemente que este es un color nuevo y voy a aprovechar de que mientras voy haciendo mis puntos altos, voy a esconder la hebrita que me quedó de cada uno de los colores para no tener que esconder hilos al final del tejido. Miren lo lindo que va quedando el canesú. Yo les recomiendo que de vez en cuando, mientras van tejiendo, lo abran de esta forma y así vamos a lograr que el cuello nos quede con este redondito perfecto y la pieza vaya cayendo así de bonita. Yo ya terminé mis 5 filas de fucsia y estoy haciendo las siguientes filas en el color naranja que vendrían siendo 5 más. Yo de verdad que estoy contenta con los colores y cómo se va quedando el cuello. Abrirlo así permite que esté amplio y que no se vaya como encogiendo y arruchando. Vamos a seguir trabajando con el color naranja hasta tener las 5 filas y luego vamos a empezar con la separación de las mangas. Bueno, miren, ya terminé las 5 filas y aquí tengo mis aumentos enfrentados. Voy a unir acá con la aguja para que ustedes vean cómo vendría siendo la primera manga. Esa sería la pieza delantera y trasera. Y aquí, al enfrentar los aumentos, tendríamos la segunda manga. Y así es que vamos a dividir nuestro tejido para continuar avanzando. Para mi medida, estas 15 vueltas que hicimos de canesú son suficientes para empezar con la separación de las mangas. Tú puedes ir probando a ver si te funciona así o si necesitas hacer más o menos filas para separar tus mangas. Mira, aquí vamos a empezar a separarlas. Yo lo que hice simplemente fue a través de los dos aumentos unir con el hilo fucsia y hacer dos cadenitas. Estoy enfrentando dos aumentos y los cerré juntos con estas cadenitas. Voy a empezar a trabajar con la parte del cuerpo, por eso volteé hacia este sentido y voy a empezar a hacer puntos altos en cada uno de los puntos que me voy consiguiendo. Aquí ya no voy a hacer ningún tipo de aumentos, no voy a necesitar marcadores de puntos ni contar puntos. Simplemente en todo lo que vendría siendo la pieza delantera y trasera voy a hacer puntos altos.
Ya llegué hasta el aumento, tengo lo que sería la primera parte de una de las piezas, delantera o trasera. Aquí cuando me consigo con el aumento, tomo hilo, entro en este aumento, busco el aumento que le corresponde a la pieza de atrás, acá está, paso por el medio y uniéndolos los dos voy a hacer el punto alto. Es decir, que con un punto alto los uno las dos piezas. Esta va a ser mi manga, no la voy a trabajar en este momento, entonces voy a voltear mi tejido para seguir por la parte de atrás, haciendo puntos altos hasta conseguirme las primeras cadenas que hice al inicio de esta fila. Aquí tengo mis cadenas que hice al inicio, entonces en la segunda cadenita que hice voy a insertar mi aguja y voy a cerrar esta fila con un punto deslizado acá. Y listo, ya tengo la primera fila de lo que vendría siendo el cuerpo. Yo voy a seguir avanzando haciendo filas normales para terminar las 5 filas que corresponden al color fucsia. Así hasta terminar esta parte y luego vamos a seguir con las mangas. Vamos a hacer el número de filas que sean necesarias para hacer el cuerpo. Yo voy a hacer 5 filas en fucsia y luego voy a terminar lo demás del cuerpo con solo naranja, que vendrían siendo otras 10 filas más. Y así nos quedó el cuerpo de nuestro suéter. Como les dije, yo continué con 5 filas en fucsia y luego terminé con 10 más en naranja. Ya está listo, yo incluso ya hice mi primera manga, te voy a enseñar a cómo hacer las mangas acá con la segunda. Entonces, ya terminamos con 5 filas en naranja, corresponde ir con el fucsia para que coincida como hemos hecho nuestro cuerpo con las mangas. Entonces, vamos a abrir la manga de esta forma y aquí vamos a ver la unión que hicimos para cerrar el cuerpo. Me voy a poner en unos puntos antes para traerme el hilo fucsia. Hago mis dos cadenitas de altura y aquí me consigo la parte donde está el aumento de la parte delantera y de la parte trasera. Entonces, simplemente voy a juntarlos para que nos quede bien cerrada la manga y no tengamos un hueco aquí en la parte de abajo de la axila. Tomo hilo, entro en el aumento de ambos lados y con un punto alto los junto, tal cual como hicimos en la parte del cuerpo. Esto nos permite que no nos vaya a quedar una separación o un huequito en la parte de la axila. Y ya tal cual como hicimos la parte del cuerpo, vamos a continuar con las mangas haciendo simplemente puntos altos sin aumentos. Vamos a hacer 5 filas con el fucsia y luego vamos a terminar con 10 filas en el naranja. Después de hacer esto, vamos a pasar a la parte del puño. Aquí tengo mi inicio, mis dos cadenitas, entro en la segunda y cierro con punto deslizado. De aquí en adelante ya sabes qué hacer, entonces nos vamos a ver para hacer la parte de los puños. Bueno, yo ya aquí terminé 9 filas en el naranja. Vamos a hacer una fila que va a tener disminuciones. Hago mis dos cadenas de aumento. En el siguiente punto voy a entrar y tomar hilo. En el siguiente entro y tomo hilo. Tengo 3 hebras, paso por las dos primeras y luego paso por la segunda. Así vamos a hacer las disminuciones de puntos altos. En el que sigue voy a hacer un punto alto normal y en el que sigue vuelvo a disminución. Como ves, cuando vamos a hacer las disminuciones, no tomo hilo en la aguja antes de entrar, sino que entro directamente al punto, saco hebra, entro en el punto que sigue, saco hebra y ahora sí termino como si fuera un punto alto normal. Así vamos a ir haciendo por esta fila disminución, punto alto.
Las mangas nos habían quedado de 60 puntos, entonces con estas disminuciones que estoy haciendo, vamos a empezar a cerrar la manga para prepararla para el puño. Esta fila te va a quedar de 45 puntos. Puede ser la fila 9 o 10, no importa cuál sea. Aquí vamos a la fila 11. Esta va a ser una fila de solo disminuciones. Desde nuestro primer punto vamos a hacer solo disminuciones, igual como la hicimos en la fila anterior. Puede ser la fila 11 o 12. Entonces, entro en los dos puntos tomando hebra y la cierro como si fuera un punto alto. Esta fila, que va a ser de solo disminuciones, me va a quedar de 28 puntos, contando las primeras cadenas que hicimos al inicio. Y así vamos a terminar esta fila para empezar a trabajar los puños con el color fucsia. Me voy a cambiar de aguja para la de 4 milímetros para que los puños me quede más cerradita la puntada. Voy a retomar acá donde quedé y me traigo el hilo rojo. Voy a hacer 10 cadenas al aire. Ahora ya no voy a trabajar con puntos altos, sino que voy a trabajar con puntos bajos o medias varetas. Aquí tengo mis 10 cadenas y desde la primera cadena voy a empezar a hacer puntos bajos. Así hasta llegar a la primera cadena que hice para tener 10 puntos bajos en esta fila. Bueno, ya estoy terminando la primera fila de puntos bajos. Aquí voy a ajustar las colitas de estos hilos y me los voy a pasar hacia atrás porque en este momento no los voy a poder esconder, entonces los dejo de un lado. Aquí tengo mi manga, entonces este primer punto me lo voy a saltar y en el que sigue es donde voy a introducir mi aguja y voy a hacer un punto deslizado para ajustar esta fila que acabo de hacer al tejido. Hago una cadenita al aire, volteo este tejido nuevo que tengo y vamos a tejer tomando solo la hebra trasera. Esta primera punto que se ve aquí es la cadena de altura. Ahí no voy a hacer nada, sino que introduzco mi aguja en el primer punto bajo. Y ahí voy a empezar a hacer puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Así hasta terminar la fila y quedar con 10 puntos. Este último punto puede estar un poco escondidito y allí está, así que no te lo vayas a saltar. Hago una cadena al aire, volteo el tejido. Igualmente trabajo sobre la hebra de atrás haciendo los 10 puntos bajos. Una vez que estoy terminando mi fila de puntos bajos, me aseguro que tengo los 10 para que no me vaya a quedar desigual el puño. Me falta uno, así que busco muy bien mi punto. Acá está, siempre el primero y el último tienden a esconderse un poco, por eso es importante ir contando los puntos. Aquí termino mi décimo punto y voy a hacer lo mismo que hice hace un momento, que fue saltarme el punto que sigue y hacer el punto deslizado en el siguiente. Cierro con punto deslizado y listo. Así voy a seguir haciendo mi puño hasta terminar toda la vuelta de la manga. Cuando llegues al final de la manga, lo que vas a hacer es cerrar los dos extremos del puño
con puntos deslizados. Y listo, así tienes tu manga. Estas colitas que me quedaron atrás las voy a esconder a través del tejido del punto y ahí no se van a ver tanto como si las escondo en las mangas por la parte de los aumentos que queda un poquito más separada. Y así quedó nuestro suéter. Mira qué bonito quedó el cuello, el canesú, la sincronización de las franjas con las mangas. Estoy de verdad muy contenta con el resultado. Aquí tenemos la manga, el puño, queda súper lindo. Espero que te haya gustado, que lo hagas. Recuerda que este es un suéter corto, pero si tú decidieras, pudieras hacer en esta parte un elástico igual al del cuello y de los puños. Quedaría súper lindo también. Recuerda seguirme en mis redes sociales, me consigues en Instagram como @casacraft y si haces este o otro de mis tutoriales, me encanta que compartan y me etiqueten. Espero que hayas disfrutado este video y que nos veamos en un próximo. Adiós. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video.